Listo, bueno, buenas noches para todos. Ya comenzamos a grabar. Les doy la bienvenida a la segunda webconferencia que hace parte de la unidad 1 con las temáticas variables, constantes y estructuras de control, haciendo referencia al paso 2 de este curso de Fundamentos de Programación. El orden del día pues va a ser el siguiente. Bueno, vamos a hacer inicialmente unas dos presentaciones. La primera, vamos a explicar en qué consiste el paso 2 y cuáles son esas actividades que tienen que realizar, cómo van a entregar esa actividad, cómo se debe de cargar, ¿sí? Y cuáles son los lineamientos para el desarrollo del paso 2. Esa primera parte, bueno, yo la estaré explicando. La segunda parte estará a cargo de la ingeniera Merlicet, ahí en la cual nosotros vamos a abordar entonces eh, los aspectos básicos de cómo abordar entonces ya cada uno de los problemas que ustedes han debido haber seleccionado en estos días y de una manera muy resumida, pues cómo abordar un problema hasta su fase final. Entonces, ahí se estará presentando desde el inicio con un pequeño ejemplo, pasando por análisis, los requerimientos, el respectivo diagrama de flujo, eh, utilizando el entorno de desarrollo de Microsoft, el Visual Studio, el cual pues se supone que ya deben de tener instalado, y el código de la respectiva ejecución. Pues en el chat vamos a tener dos compañeros que son el ingeniero Víctor Ruiz y Víctor Restrepo. Entonces la dinámica es la siguiente, pues vamos a ir explicando, pero las preguntas las dejamos para el final de cada presentación. Es decir, yo inicio esta presentación, finalizo, formulan algunas preguntas. Si quieren participar con micrófono, pues levantan la mano, o en su defecto, pues el que no tenga micrófono y de alguna manera tenga alguna inquietud, pues la formula en el chat para que los ingenieros Víctor Ruiz y Víctor Restrepo pues les vayan eh, respondiendo las inquietudes que ustedes vayan formulando en el chat. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos con la presentación de la unidad 1, paso 2, variables constantes y estructuras de control. Bueno, esta actividad es de tipo independiente, es de tipo independiente, eh, corresponde al momento intermedio de evaluación, tiene un puntaje máximo de 100 puntos, se dio inicio el 22 de febrero y finaliza pues el miércoles 20 de marzo de 2024. ¿Qué resultado de aprendizaje se va a alcanzar? Pues diseñar soluciones básicas de programación, pues a partir de la comprensión de la sintaxis y semánticas de las estructuras de control, utilizando programación estructurada o secuencial. Aquí no vamos a aplicar, como en algunos casos, pues algunos aplican programación orientada a objetos. Ese paradigma de programación no hace parte de este curso. Entonces, los diferentes programas que están plasmados en el banco de problemas solamente se van a solucionar bajo el paradigma de programación estructurada o lo que es la programación secuencial. ¿Listo? Entonces, ese es un detalle importante para que lo tengan en cuenta. No van a aplicar programación orientada a objetos. Hay que recalcar y recordar que
pues el curso es de fundamentos de programación. Entonces no importa si el estudiante no tiene conocimientos básicos de programación, pues aquí en este curso se van a dar los fundamentos, tal como dice el título de nuestro curso, Fundamentos de Programación. Bueno, en cuanto a la actividad del paso 2, pues la actividad consiste en lo siguiente, pues cada estudiante debe elegir un problema del anexo 1, banco de problemas, paso 2, y publicarlo en el foro. Creo que si leyeron bien lo que cada tutor publicó en sus diferentes grupos, pues ahí hay unas indicaciones con las cuales ustedes se van a guiar para el desarrollo de esta actividad. Ese es el primer paso. O sea, no puedes comenzar a realizar o a resolver el problema si realmente no lo has seleccionado o no lo has publicado y pues mucho menos pedir realimentación. Hay que publicarlo en el foro para que sus compañeros que hacen parte de ese grupo en el cual usted se encuentre puedan observar cuál fue el problema que cada uno de ustedes seleccionó, porque no se puede repetir. O sea, son 5 problemas, cada uno selecciona un único problema, ¿listo? Y si obligatorio, publicarlo en el foro, para que cada tutor sepa pues exactamente el problema que usted seleccionó y tener el cuidado pues de que otro compañero no vaya a tomar, digamos, ese mismo ejercicio, ese mismo problema. Listo, bueno, seleccionado eso y publicado en el foro, el siguiente paso es desarrollar la tabla de requerimiento. Entonces, usted hace una lectura minuciosa de ese ejercicio y se lanza entonces a realizar lo que es la tabla de requerimiento. Ahí usted va a entrar en un proceso de análisis de cuáles son esas entradas que necesita ese algoritmo para la solución, procesar esas entradas y al final obtener pues lo que es una salida, lo que son las salidas del programa o ya los diferentes cálculos que realizó, pues mostrarlos en pantalla con los requerimientos de cada problema o el respectivo problema que usted seleccionó. Teniendo la tabla de requerimientos, se utiliza como insumo para diseñar el diagrama de flujo. Entonces, ya usted con la tabla de requerimientos, pues sabe cuáles son los datos que va a pedir el programa, qué cálculos se van a hacer, qué se va a procesar, cómo se van a procesar, cuáles son esas operaciones aritméticas que se van a realizar y los resultados o pues las diferentes salidas o salida según el problema que al final pues va a imprimir el programa. Entonces, teniendo esa tabla de requerimientos, pues viene siendo ya el insumo del diagrama de flujo. Entonces, ya aquí en esta parte usted va a diseñar la solución del problema. Ya este es el diseño, el diagrama de flujo. Teniendo el diagrama de flujo y haciendo las respectivas pruebas, pues ya aquí al siguiente paso es mucho más fácil porque si el diagrama de flujo funciona y arroja los resultados esperados, dado la tabla de requerimientos, ¿cierto? Si cumple con esos requerimientos funcionales, ¿sí? Que el programa realice y arroje lo que se espera, pues ya el siguiente paso ya es tomar el lenguaje de programación, que en este caso es C#. Aquí hago un paréntesis y un punto importante en el desarrollo de este paso. No lo haga en otro lenguaje. El lenguaje utilizado en este curso es C#. No lo haga en Java, no lo haga en Python, no lo haga en JavaScript. Repito, el lenguaje utilizado pues es C#. ¿Listo? Bueno, recuerden que
después formulamos las dudas, ¿listo? Apenas yo termine esta presentación y antes de que comience la compañera, pues me van a hacer preguntas o espero preguntas, pero con respecto al desarrollo de la actividad, ¿listo? Vamos paso a paso. Entonces, usted va a desarrollar la solución bajo este lenguaje con el paradigma de programación estructurada. Otra vez se hace mención a este paradigma, estructurado, o sea, secuencial. Quiere decir que el programa comienza desde la primera línea que usted lo desarrolla y se va ejecutando hacia abajo línea por línea. Entonces, por eso en algunos textos ustedes pueden encontrar que se desarrolla de manera secuencial, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles van a ser esas evidencias de trabajo independiente? Porque aquí el trabajo es individual. Entonces, cada uno de ustedes va a cargar, ya desarrollando todos los pasos anteriores, en un archivo zip o un archivo comprimido, ¿sí? Con este formato de nombres, ¿a qué grupo usted pertenece? Si al 501, al 502, al 535, pertenezco al grupo 580, si usted lo puede ver en la plataforma, en los participantes del curso, usted puede mirar en qué curso se encuentra y colocar tal cual como aparece aquí. Paso 2, nombre y apellido, ¿cierto? Comprimido. Bueno, ¿qué lleva ese archivo comprimido? Lleva la carpeta del proyecto trabajado en Visual Studio. Entonces, usted aquí agrega, va a agregar aquí esa carpeta, ¿sí? La va a anexar a ese archivo. Y otro componente, pues, es el informe escrito en PDF. Entonces, aquí usted va a tener el desarrollo del programa como tal, ¿sí? El desarrollo del programa como tal en C#. Pero también tiene que entregar y hace parte del archivo comprimido el informe escrito en formato PDF, ¿cierto? PDF. Entonces, ¿cómo se va a llamar el PDF? Usted lo va a llamar de esta manera. Pues paso 2, nombres y apellidos del estudiante. ¿Qué debe tener ese informe, ese archivo? ¿Qué debe tener? Debe tener entonces una portada, como cualquier trabajo escrito. Debe tener la tabla 1, el cual indica cuál es el problema que vas a resolver, ¿sí? La tabla 2, que viene siendo la tabla de requerimientos, obviamente esa tabla va a llevar el número del problema que usted seleccionó y desarrolló. También ese documento lleva también entonces el diagrama de flujo del ejercicio seleccionado, ¿sí? Usted desarrolla su diagrama de flujo, pero tenga en cuenta que va a ser parte de ese informe. A manera de copia de seguridad o de backup, fíjense lo siguiente. Aparte de entregar la carpeta del proyecto trabajada en Visual Studio, esto que está por acá aparte, miren, recuerden que él sí lleva dos cosas, la carpeta del proyecto y el informe en PDF. Pero aparte de eso, dentro del informe está muy claro que usted pues copia y pega el código fuente que usted desarrolla acá, simplemente lo pega. Eso también como a manera de copia de seguridad. Dado algún inconveniente con el código, pues usted también tiene la precaución de colocarlo pues en el informe. Otra parte que lleva el informe son unas conclusiones, mínimo 2 conclusiones pues del trabajo desarrollado. Y al final, pues unas referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. Eso es algo que se salta mucho, pero todo trabajo debe ser, pues, bien presentado, ¿no? Ya he visto algunos avances, digamos, en uno de mis grupos y las referencias bibliográficas no llevan viñetas. Por favor, leer las normas APA. Esto le sirve de aquí hasta el final de su carrera. Vaya aplicándolo desde ahora, porque no es colocar las referencias bibliográficas porque sí por llenar el trabajo. Es un informe y pues posiblemente, digamos,
pueden bajarse puntos con ese tema porque el PDF hace parte de lo que usted tiene que entregar, ¿cierto? Hace parte de eso. Entonces las conclusiones son referentes, pues, digamos, al tema, al trabajo que usted hizo, dos conclusiones mínimo, puede colocar entonces 3, 4 conclusiones, pero sí, mínimo 2 conclusiones, que es lo que pide entonces, el desarrollo de esta actividad. Entonces miremos acá, de otra manera, miremos de otra manera. Bueno, por ahí estoy viendo en el chat que están preguntando por asistencia. Esto es una web conferencia, ¿listo? Esto es una web conferencia, no es IPA ni nada por el estilo, ni otra, ni otra reunión de este tipo donde pues tengan que llenar asistencia. Actividad 1. Entonces, es que, ya acá pues un poco más detallado, miren, usted toma el anexo 1 y selecciona su problema, lo publica en el foro. Este es el formato, Cuando usted haga su PDF, lógicamente pues lo comienza a hacer en Word, ¿no? Primero lo hace en Word y después usted lo guarda como PDF. Entonces usted puede hacer una tabla, puede reproducir esto, miren, una tabla y colocarle su título que diga tabla 1, información, situación, problema a resolver, y llena cada columna. Entonces aquí va su nombre completo y aquí va el número del problema y bueno, puede ser entonces que coloque aquí el texto del problema que usted seleccionó. Digamos que eso facilita un poco al tutor estar bien ubicado en qué problema usted seleccionó. A veces colocan el número, pero bueno, sería muy conveniente que copiara y pegara pues el texto del problema. Teniendo eso, pues el siguiente paso es hacer un análisis. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver un poquito de eso con la ingeniera Merlicet en la segunda presentación. Ahí pues de una manera breve y precisa, con un pequeño ejemplo esto se va a entender. Solamente estoy mostrando los pasos de el desarrollo de la actividad. Pero vamos a hacer un ejercicio desde el inicio, ¿no? Seleccionar, teniendo un problema, llenando la tabla de requerimientos. Después pasamos a hacer el diagrama de flujo y a codificar ese problema y a ejecutar el programa. ¿Listo? Para que ustedes vean, digamos, cómo es ese pequeño paso a paso. Ya en profundidad, va a haber un CIPAS en el cual se va a entrar un poco más en detalle en qué es una variable, ¿cierto? Qué son variables de entrada o los datos de entrada, cómo se va a procesar, ¿cierto? Cuáles son esos operadores aritméticos o esos operadores lógicos, cuáles son esas estructuras condicionales que permiten al programa tomar decisiones, ¿sí? Y cómo hallar entonces esos resultados y aprender un poco de la sintaxis del lenguaje C#, o sea, cómo se codifica en C#, cuál es ese formato, ¿sí? ¿Cuál es esa forma en que nosotros debemos utilizar el lenguaje para generar código y poder crear un programa en este lenguaje muy interesante de Microsoft que se llama C#? Entonces tenemos la tabla de requerimientos. Ya vamos a ver más adelante entonces que nosotros dentro de el desarrollo de esos ejercicios o cómo llevar o sistematizar una situación problemática, ¿cierto? Llevarla al computador, pues se pasa primero por una fase de análisis. Hay que analizarlo, hay que leer el problema varias veces, no solamente una sola vez. Hay que leerlo varias veces. Si uno no entiende un problema, obviamente no lo va a poder resolver. Es así de simple. Si usted no entiende un problema que le plantean en matemáticas, pues no lo va a solucionar porque usted no lo entiende. Igual en programación. Hay que leer el problema y leerlo varias veces hasta que uno lo entienda, asimile qué es lo que nos está pidiendo y cómo lo vamos a solucionar para poder realizar ese diseño a través de un algoritmo
y después pasar a la fase de codificación. Recuerde que antes de codificar, primero no se salten los pasos. Digamos que lo recomiendo para los que no saben nada de programación. Vaya al paso a paso. Primero haga el diagrama de flujo, que ese sería ya, digamos, el diseño del programa, ya la solución. Uno teniendo la solución, simplemente lo que hace es pasar ese diagrama de flujo a cualquier lenguaje de programación, porque ya usted tiene el algoritmo, ya tiene la solución, ya tiene el paso a paso para solucionar ese problema. Entonces, usted lo que hace ahí después de eso, que ese es un paso clave importante, ya lo siguiente es codificar esa solución en un lenguaje de programación, que en este caso nos compete el lenguaje C#. Entonces, usted plasma aquí cuáles son esos requerimientos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos requerimientos funcionales? ¿Qué requiere que haga el programa para arrojar los diferentes resultados que se necesitan para solucionar ese problema? Entonces tenemos el requerimiento 1, el 2, el 3, puntos suspensivos, los que se requieren. Ya lo vamos a ver en un pequeño ejemplo. ¿Listo? Entonces, observen, tengo la tabla de requerimientos y la diligencia. Pasado eso, ya entonces yo, habiendo entendido el problema, habiéndolo analizado, puedo pasar acá al diagrama de flujo. Un caso muy particular, a ver, yo particularmente, pues no, recomiendo, que es un programa muy fácil, recomiendo este software. Esta presentación se les va a compartir, cada uno de los tutores les va a compartir esta información. Esto que estamos proyectando se va a compartir, ¿listo? Entonces, aquí en esta diapositiva tienen el hipervínculo, miren, pueden ir directamente a la página y descargar este software. ¿Qué tiene de particular este programa? Pues que a la vez que genera el diagrama de flujo, que es muy fácil, es súper fácil, entonces pues también genera el pseudocódigo, ¿listo? Algo que se estará explicando pues en el primer CIPAS para todos los estudiantes del curso. Usted lo descarga o lo instala, es muy fácil de usar. Entonces, fíjense, aquí tenemos el inicio del diagrama de flujo y el fin, o sea, del algoritmo. Y aquí tenemos lo que son las entradas. Este es el problema que ahorita mi compañera va a desarrollar, ¿no? Con todo el paso a paso. Entonces, aquí pide que ingrese un primer número, se guarda en esta variable, un segundo número, se guarda en esta variable, se realiza la respectiva suma, en este caso el cálculo, y se imprime el resultado. Entonces, independiente de lo que dice la guía sugiere, ojo que dice sugiere, se sugiere el uso de estos programas o de ciertas páginas que de alguna manera online se puede generar el diagrama de flujo, pero para efectos de aprender a programar, ejecutar el diagrama, porque con este programa yo ejecuto este algoritmo y verifico que efectivamente estoy obteniendo la solución del problema. Si aquí funciona, tenga la certeza que es solamente pasarlo al lenguaje C# con su respectiva sintaxis. Entonces, digamos que usted aquí ya gana tiempo probando, ¿sí? Haciendo su respectiva prueba de que esto funciona. En la actividad 4, pues ya teniendo el algoritmo, pues que es la solución, ya yo paso a codificar mi problema. Otra vez se reitera acá bajo el paradigma de programación estructurado o secuencial. Entonces, pues usted acá ya codifica su programa bajo la sintaxis del lenguaje y lo ejecuta, ¿sí? Para verificar entonces que se obtengan los resultados esperados. Entonces usted hace el ensayo de colocar diferentes entradas y va haciendo las diferentes pruebas del programa. Teniendo todo eso, la actividad 5 pues ya es, como está indicado anteriormente en las fichas o en la ficha anterior, te va al entorno de evaluación, pues carga su archivo comprimido. ¿Con qué?
con la carpeta de su proyecto desarrollado en C# y el PDF con las indicaciones anteriormente pues expuesta, ¿no? Lo que se puso anteriormente. Usted aquí carga, ojo con este formato de nombre. Esto facilita mucho al tutor pues ubicar el estudiante con el nombre y en qué grupo pertenece. Entonces yo digamos que reitero mucho en que de una buena forma se sigan las indicaciones que están plasmadas en la guía de actividades. ¿Listo? Entonces ya subido eso, usted pues envía su trabajo. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, antes de que mi compañera continúe, no sé si hay alguna pregunta respecto a la actividad como tal, no a los temas netamente de C#, sino al desarrollo de la actividad. Profe, te voy contando que en el chat hay preguntas puntuales que puedes... Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, yo te escucho, sino que Ok, acá mira, tengo en un el chat, problema de eco, por eso bajo el volumen acá. ok, en el chat hay preguntas puntuales que puedes trabajar para que queden más claros. Por ejemplo, están diciendo que si es obligatorio enviar avances en el foro, porque en la guía solo manifiesta que se debe hacer la publicación del problema con el que se va a trabajar, pero no habla del tema de avances. Es una pregunta que tiene un estudiante. Bueno, listo, mira. Mi respuesta a esa pregunta es la siguiente. Independiente de que diga o no, ¿sí? La dinámica de la plataforma como tal y sus diferentes cursos, pues yo me atrevo a decir que en los demás cursos pues también se implementa de la misma forma. El estudiante tiene que ir publicando avances de lo que va realizando precisamente para que se pueda aplicar el tema de realimentación. Es decir, retrocedamos aquí un poco, miren rápidamente. Por eso está el paso a paso y esto se va a compartir. Dice, bueno, del banco de problemas usted selecciona un problema, usted lo publica en el foro. Ya usted hizo la primera actividad. Lo tiene que publicar en el foro porque es la única forma de saber o de que sus compañeros de ese curso, de ese grupo sepan cuál archivo usted seleccionó, ¿cierto? Perdón, cuál problema y que otro compañero no lo vaya a seleccionar, porque no se pueden repetir. Usted lo publicó. Segunda actividad, usted empieza a hacer su tabla de requerimientos. Suba la tabla de requerimientos al, al foro, porque es importante que el tutor le revise, le vaya revisando la tabla de requerimientos. Es que si los requerimientos están mal planteados, pues los requerimientos es el insumo del diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces usted cada paso a paso que vaya haciendo, fíjense que aquí está el paso a paso, usted hace su respectiva publicación para que su tutor que tenga asignado entra a los foros, va entrando al foro, a cada grupo, y va revisando entonces los diferentes avances que usted vaya teniendo en la actividad. Usted hace el diagrama de flujo antes de comenzar a programar. ¿Qué sucede en esta parte? Si usted publica el diagrama de flujo para recibir realimentación y el tutor encuentra algo mal diseñado, el diagrama de flujo ve que no va a arrojar los resultados esperados, pues ahí usted va a recibir esa realimentación que es de muchísima importancia que usted la corrija antes de poder pasar a la fase de desarrollarlo en el lenguaje. Porque si usted no publica esto y usted cree que su diagrama está bien y pasa al desarrollo del lenguaje y le gastó tiempo a todo eso, pues obviamente el tutor va a revisar todo, pero le va a decir, mire, su tabla de requerimientos está mala, tiene estos errores. Por lo tanto, su diagrama de flujo también tiene errores. Y por lo tanto, su código que usted desarrolló en C# para solucionar ese problema trae los errores anteriormente de la tabla de requerimiento y del diagrama de flujo. Entonces su programa va a estar con errores, ¿sí? Va a estar malo, no va a dar la solución o cualquier error que el tutor le encuentre. Entonces lo mejor es ir mostrando
Bueno, creo que el profe ha perdido audio, no lo estamos Pues escuchando. Sin embargo, entonces, el trabajo está completo, pues cárguelo al entorno de evaluación. compañero, creo que perdiste audio ya en la última parte, sin embargo, la pregunta fue resuelta de forma adecuada para el estudiante que tenía la inquietud. Voy a resolver una duda que tiene un estudiante antes de iniciar y en el chat dice que si es necesario o hay un orden para hacer las lecturas de los referentes bibliográficos. En este caso, estudiantes, pues no hay un orden específico. Ustedes recuerden que se les da el material y ustedes son libres de buscar, si quieren adicional más información o si quieren con la que nosotros estamos remitiendo desde la plataforma lo pueden hacer. Entonces no hay un orden específico para que ustedes hagan las lecturas correspondientes. De esta manera son ustedes autónomos de poder decidir cómo iniciar a abordar todas las lecturas que se están dejando allí, el OBI y demás. Creo que en este momento, si el compañero Alfredo me lo permite, voy a empezar a compartir pantalla para que avancemos con la segunda parte de esta web. Listo. Voy a detener acá para... ¿Listo? ¿Me confirmas? Sí, y en este momento yo voy a empezar a compartir. Si es tan amable, profe, me confirma si pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, ahí sí está bien, claro. Ok, gracias, muy amable. Entonces, apreciados estudiantes, es un gusto para nosotros saludarlos. Ya sé que el profe ha hecho la introducción a este encuentro. Decirles que, primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Merlicet Durán Bautista, soy ingeniera de sistemas, especialista en pedagogía y magíster en TICS para la educación. El día de hoy los voy a acompañar en esta segunda parte de la web académica del paso 2, unidad 1, que es de fundamental insistencia, pues siempre asistir o visualizar para que dejemos claro qué es lo que tenemos que hacer y que tengamos ese panorama un poco más claro para poder seguir avanzando en el desarrollo de este paso tan importante. Es necesario resaltar que dimos inicio el 22 de febrero a este paso número 2 y que estará habilitado hasta el día 20 de marzo. Quiere decir que tenemos bastante tiempo para lograr hacer una entrega exitosa para que de todas las estrategias de comunicación que tienen con sus diferentes tutores puedan sacar el mayor provecho y asimismo pues puedan hacer una entrega efectiva y obviamente que adquirir un conocimiento muy gratificante para lo que estamos desarrollando en el curso de Fundamentos de Programación. Como ya lo indicó el profe, él ha hecho un resumen de lo que ustedes deben hacer, cuáles son los pasos que deben tener presente para poder entregar el ejercicio de forma adecuada. Y yo voy a empezar a contarles un poco de la temática, teniendo en cuenta que vamos a abordarla de forma muy sutil, porque de aquí en adelante pues tenemos programado un CIPAS que será dirigido por los Ingeniera, ingenieros. disculpa que te interrumpa. En el chat están sugiriendo que, exacto, que minimices esa Ok, ventanita. ya. Eso, para que se vea bien la diapositiva. Gracias. Listo, gracias. Les contaba que hay un CIPAS que está dirigido va a estar dirigido por los ingenieros Víctor Ruiz y Víctor Restrepo, y quienes estaremos en chat será el ingeniero Alfredo y yo. El jueves estará programado este CIPAS para que ustedes puedan abordar un poco más en las temáticas, por eso les digo que de forma muy sutil el día de hoy vamos a empezar a tocarlas, pero con más énfasis se van a desarrollar el jueves para que de una vez ustedes saquen su tiempo, se programen y nos acompañen. Si no pueden, recuerden que siempre dejamos grabado todo lo que tratamos de hacer en este espacio. Entonces, para continuar con la temática, es importante que nos preguntemos qué es un algoritmo, cuáles son las partes de ese algoritmo,
que necesitamos tener presentes a la hora de desarrollar un ejercicio en C# y en el programa Visual Studio, que ya ustedes sé que muchos han ido leyendo y saben que es la herramienta que vamos a utilizar. Es importante tener en cuenta que los algoritmos nosotros los encontramos en nuestra vida cotidiana, así no los identifiquemos, y también en muchas de las tareas que desarrollamos en un equipo de cómputo, en un celular, en una tablet, detrás de, por ejemplo, de las redes sociales, de los motores de búsqueda y de todas las aplicaciones software que nosotros manejamos, hay un algoritmo diseñado. Básicamente, los algoritmos son una secuencia de instrucciones que se ejecutan paso a paso para dar respuesta a una problemática o a una necesidad. Por eso, toda la formación que ustedes van a recibir en el curso de Fundamentos de Programación es basada en problemas. Siempre van a tener un problema por resolver o una necesidad por resolver. Es así que entonces estos algoritmos nos permiten tener una secuencia paso a paso de cómo nosotros vamos a abordar esa solución. En este caso, como ustedes lo pueden identificar en la diapositiva, tenemos 3 características fundamentales de un algoritmo, y es que un algoritmo debe tener una entrada, un proceso y una salida. Como entrada identificamos todos esos datos o información que necesitamos para poder resolver el problema. Como proceso ya entonces es como ese conjunto de todas las instrucciones que vamos a aplicar nosotros con esas entradas que ya traemos y poder dar una solución. Y como salida entonces ya obtenemos el resultado después de haber ejecutado el proceso. Si se dan cuenta, toda la explicación que vamos a hacer está ligada a un ejercicio muy sencillo de cómo podemos nosotros sumar 2 números. Entonces, como entrada tenemos un número entero, un número 1, un número 2 y una suma. A esto nosotros le llamamos variables. Existen diferentes tipos de variables y ya como lo indiqué en el CIPAS vamos a conocer qué tipos de variables existen, cómo podemos nosotros llamarlas en Visual y cómo podemos aplicarlas. Como proceso, entonces ya estaría la operación como tal que hacemos a la hora de sumar 2 números, en este caso, por eso ustedes encuentran suma igual número 1 más número 2, y como salida, entonces ya está el resultado de ese proceso que ejecutamos, y en este caso sería la variable suma, que es la que nos va a obtener el resultado de lo que se ha ejecutado. De esta manera, entonces, hacemos un bosquejo muy por encima de qué es un algoritmo, cuáles son sus características y siempre entenderlo de esta manera, que todo sistema está basado en esas 3 características. Tiene unas entradas, tiene un proceso y tiene unas salidas correspondientes. Nosotros como tutores hemos querido mostrarles a ustedes una metodología para poder resolver esos problemas que cada uno de ustedes van a empezar a seleccionar en los foros. Entonces, esa metodología está basada en 6 pasos que ustedes visualizan allí en la presentación. Básicamente, iniciamos con un análisis del problema. Ya el profe Alfredo nos había comentado que es importante antes de empezar a desarrollar, hacer un análisis, y por eso pues está basado en que nosotros hagamos en detalle la tabla de requerimientos con entradas, procesos y salidas de lo que vamos a empezar a abordar. Entonces, el primer punto que ustedes van a tener que abordar, apenas publiquen en el foro cuál es el problema que van a trabajar, es hacer ese análisis de requerimientos. Los requerimientos son fundamentales a la hora de desarrollar una aplicación y ya ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Por eso es importante entonces iniciar con el análisis antes de. Después de que ya tenemos el análisis, hemos hecho o hemos diligenciado esa tabla de requerimientos, es muy importante que nos centremos en el diseño. En este caso, quien nos va a hacer el diseño es ese algoritmo, es ese diagrama de flujo que ustedes van a tener que, con esos requerimientos, ya plasmarlo. Prácticamente es como pasar esos requerimientos a pasarlos a forma gráfica para que tengan un poco más de estructura y sigamos con la dinámica de la metodología de poder resolver problemas en programación.
Cuando ya tengo entonces análisis y diseño, entonces se pasa ahí sí directamente a la codificación del lenguaje de programación. Ya lo hemos repetido desde la web número 1, lo ha repetido el profe Alfredo, el lenguaje de programación utilizado en este curso de fundamentos de programación es C#. Yo sé que ustedes tienen diferentes sugerencias, que quieren tal vez otros lenguajes de programación, ustedes pueden ir explorándolos, pero este curso está programado y está diseñado para que siempre, en este caso, pues trabajemos con el lenguaje, entonces vamos a hacer caso a lo que nos está indicando el curso como tal. Cuando ya se hace la codificación en el lenguaje de programación escogido para el curso, que es C#, después de esto, pues ya se debe hacer la compilación y ejecución de ese programa o de ese problema que se ha escogido. Después de eso hacemos la verificación de que se haya quedado desarrollado de forma correcta. Si hay errores, pues obviamente depurarlos, eliminarlos, tratar de corregirlos y verificarlo hasta que quede corriendo de forma adecuada. Y finalmente, la documentación, que no es menos importante que todos los demás puntos, porque si no documentamos lo que estamos haciendo, pues finalmente no hemos avanzado en el proceso. Nosotros como documentación le llamamos a ese archivo en PDF que ustedes deben entregar junto con el compilador o con la carpeta completa del Visual Studio. Por eso es importante entonces, estudiantes, que ustedes también le pongan un poco de empeño a ese archivo que ustedes van a entregar, en donde vamos a visualizar ese recorrido, que usted hizo un análisis adecuado, que usted pudo diseñar el algoritmo, que hizo el diagrama de flujo, que usted hizo el código y lo pegó allí en ese Word. Esto nos va a facilitar que tal vez si en algún momento no comprendemos muy bien, pues ahí lo tenemos el código en texto para poderlo interpretar un poco mejor. Y ya la compilación y ejecución, pues ya la hacemos con la carpeta como tal que ustedes van a entregar, que ahora al final también les voy a mostrar cómo deben ustedes entregar. Muchos se equivocan, envían un solo archivo y necesitamos es la carpeta completa del programa que usted desarrolló en Visual. Si se dan cuenta, seguimos trabajando con un planteamiento del problema, que en este caso es el mismo para toda esta explicación de esta web. Realizar un programa que permita capturar dos números enteros e imprima la suma de los dos números capturados. Es un programa muy sencillo, es un problema muy sencillo, pero con él pues hemos abordado como todo el paso a paso para que ustedes puedan tener mayor claridad y así podamos avanzar de forma coherente en lo que estamos tratando de explicar el día de hoy y que quede completamente claro para que ustedes puedan avanzar de forma idónea en sus actividades. De esta manera, entonces, teniendo en cuenta esa metodología, vamos a empezar a desarrollar o aplicar esa metodología en ese programa muy sencillo de poder sumar dos números. Entonces, como lo indicamos, el primer paso es poder hacer un análisis de requerimientos. Los requerimientos son fundamentales en todo programa porque esto lo que nos va a permitir es dar claridad en lo que nosotros vamos a desarrollar. Si el cliente viene y nos indica que quiere un programa para sumar dos números, debo ser completamente claro y definir esos requerimientos, porque tal vez más adelante, si yo no hago este análisis, el cliente viene y me dice, yo no quería que sumara dos números, sino que sumara tres números. Entonces, esto le va a dar claridad tanto al desarrollador como al cliente final, que es quien va a usar el programa. Entonces, siempre es fundamental hacer el análisis de requerimientos y para eso tenemos una tabla de requerimientos. Los requerimientos deben plasmarse en esa tabla que ya, como ustedes lo están indicando, viendo en las diapositivas, perdón, tienen diferentes partes. Esta tabla de requerimientos está dividida en 4 columnas. De las 4 columnas, la primera columna que ustedes encuentran es la identificación del requerimiento. Es prácticamente ponerle un código al requerimiento que usted va a empezar a diseñar. Dependiendo del problema que usted escoja, pues le van a salir cierto número de requerimientos.
Por eso ningún trabajo va a ser igual, porque la forma en que yo describo un requerimiento va a ser muy diferente a la que lo describe un compañero de otro grupo, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, como primera columna tenemos la identificación del requerimiento. R1 es un código que le hemos dado para poder enumerar los requerimientos de ahí para abajo. Tenemos una descripción como segunda columna ubicada en esa tabla, que es la que nos indica la descripción concisa y muy clara en lenguaje natural, como el que hablamos usted y yo, del requerimiento. ¿Sí? Y ya ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo nosotros pasamos esta tabla al ejercicio de sumar dos números. Después de esa columna encontramos una columna de entradas, y esas entradas son los insumos, en este caso los datos, las variables, que son las que voy a tener en cuenta para poder ejecutar o cumplir ese requerimiento funcional que yo acabo de describir. Y como última columna encuentro el resultado o salida, después de que yo tengo en cuenta las entradas, cuando ya ejecute el requerimiento, qué es lo que yo quiero obtener, qué es lo que voy a buscar ahí, ¿listo? Entonces, por eso está definido de esta manera. Ya ustedes han escogido en el foro el problema, lo van a leer muchas veces, después de leerlo va a decir, listo, entonces los requerimientos de este ejercicio son estos, estos y estos, y son los que van a ayudar a que este sistema funcione de forma adecuada, ¿listo? Después de hacer el análisis del problema, sería un ejemplo muy sencillo de cómo sería esa tabla de requerimientos para poder sumar dos números. Allí ustedes se dan cuenta que hemos definido tres requerimientos, R1, R2, R3. Cada uno de ellos tiene su descripción. Por ejemplo, voy a enfocarme en el R1 para seguir avanzando en lo demás. La descripción que estamos dando es ingresar dos números enteros porque los necesitamos para poder hacer la suma. Las entradas que necesita ese requerimiento de ingresar dos números enteros es dos números enteros ingresados por el usuario, y el resultado sería almacenar esos datos en unas variables que ya nosotros vamos a llamar como N1 y N2. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos a ir definiendo los diferentes requerimientos que el sistema pues sean necesarios para poder dar la solución adecuada. De esta manera entonces ya hicimos todo el análisis, tenemos nuestra tabla de requerimientos, ahora pasamos a poder hacer el diseño de ese pseudocódigo o de ese diagrama de flujo. Como lo decía el profe Alfredo, la guía sugiere unas herramientas y lo está haciendo como sugerencia, pero nosotros hoy como tutores encargados de la web les queremos sugerir también trabajar tal vez con PSIN. Es una herramienta muy sencilla, nos ayuda tanto con el pseudocódigo como con el diagrama de flujo, y aquí yo voy a dejar de presentar el PowerPoint y voy a abrirles a ustedes un momento la herramienta de PSIN ya descargada. Es una herramienta gratuita, muy sencilla de descargar, de instalar también, y ya cuando estamos aquí escribiendo como el pseudocódigo, ella automáticamente acá arriba me genera también el diagrama de flujo, que es lo que ustedes van a tener que poner allá en sus trabajos. Entonces, si yo hago una buena descripción aquí del pseudocódigo paso a paso, de qué es lo que va a resolver mi programa o mi problema, voy a poder generar de forma muy sencilla el diagrama, que es lo que van ustedes a descargar y a poner allá. Esto se deja guardar de forma muy sencilla. Aquí simplemente ustedes le dan clic en guardar y él se lo va a guardar como una imagen PNG. Ya esa imagen, ya ustedes lo único que hacen es adjuntarla a su trabajo cuando tengan resuelto, pues obviamente el ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces, una pausa ahí y regreso de nuevo a la presentación para que ustedes puedan identificar que pues puede ser una herramienta. No le estamos diciendo que tiene que ser con esta, pero sí es una herramienta que les va a ayudar mucho y es muy sencilla. Después de eso, entonces, ya vamos en el paso número 3, en donde se hace la correspondiente codificación del lenguaje de programación.
Este es un pantallazo de cómo se diseñó el programa para poder sumar dos números. Tal vez ustedes al comienzo, los que no tienen conocimiento en programación, pues van a ver como códigos, como palabras en inglés, pero créanme que poco a poco ustedes van a ir reconociendo, y en ese CIPAS que se va a desarrollar el jueves, ustedes van a tener un poco más de comprensión en cada una de esas líneas de código que nos van a permitir hacer diferentes actividades. Yo también voy a salir de acá y voy a ir un segundo al visual para que ustedes lo puedan visualizar, valga la redundancia, y que podamos crear un archivo, tener en cuenta como los códigos básicos que necesitamos para poder arrancar ya como ese tema de empezar a pedir por pantalla los datos, de poder guardarlos, de poder definir una variable, y ya con más detalle vamos a trabajar el jueves la temática. Aquí yo estoy ubicada en el Visual Studio, que es la herramienta sugerida para que podamos trabajar. Las versiones, pues ya ustedes pueden trabajar con la versión que su equipo le ayude mejor. Entre 2019 en adelante sería lo ideal. Por acá tenemos, entonces voy a decirle archivo nuevo, como si fuera a crear un nuevo proyecto, para que ustedes puedan ver desde cero pues cómo nos van saliendo cada una de las pantallas o ventanas en este momento. Yo voy a crear un proyecto nuevo, le digo que es una aplicación de consola, es lo primero que debo decirle. Voy a decirle siguiente en el botón, él me va a preguntar que cuál es el nombre que le voy a dar, entonces yo le voy a poner ejemplo 2 porque creo que ya tengo uno guardado como ejemplo 1. Y siempre tener en cuenta la ubicación en donde va a quedar guardado el archivo. Le vamos a dar clic en siguiente, crear. Me dice que si quiero guardar, sí, el programa anterior, le va a decir que lo guarde. Entonces, bueno, él ahí se va a demorar un poquito mientras guarda el programa anterior y me abre el nuevo, ¿cierto? En este espacio, pues ya lo que nosotros sugerimos es que ustedes puedan hacer uso de las diferentes herramientas y reconocimiento. Recuerden siempre que cuando nosotros vamos a empezar a trabajar en un nuevo programa, en un nuevo software, que es algo nuevo para mí, pues debo empezar desde cero a reconocer el espacio, el entorno y demás, ¿cierto? Debo visualizar cada una de sus fichas, cada una de esta cinta de opciones que tenemos en la parte superior, cómo podemos nosotros ejecutar cuando ya hagamos uso de la herramienta como tal, ¿cierto? Entonces, aquí me devuelvo de nuevo, eso es algo muy básico de cómo podemos crear el archivo y empezar a trabajar. Quiero que ustedes se centren en la imagen que tengo en este momento, en donde tenemos código muy básico, muy sencillo, y les voy a tratar de describir cada una de las líneas que tenemos aquí, que son muy pocas, para que ustedes comprendan qué es esto. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay una librería que se carga, que se debe cargar, que es Using System. Con esa librería podemos empezar a trabajar. Después, las otras no son tan necesarias en este momento, pero la que sí es fundamental para trabajar es la de Using System. Tenemos que iniciar con un namespace, que sería como tal el nombre que le vamos a dar al proyecto que estamos trabajando, al programa. Después de eso, iniciamos una clase que se llama programa, que es la que ustedes deben trabajar con todos los problemas que vayan a desarrollar. Y si se dan cuenta, en el static void main, de ahí en adelante van a empezar a desarrollar siempre dentro de esos corchetes su desarrollo de software. En este caso, nosotros con comentarios, que es lo ideal que ustedes también deben hacer en sus programas, es que vayan describiendo por medio de comentarios lo que usted va desarrollando. Entonces, por eso en comentarios que se dejan con 2 slash, ahí usted puede comentar y no va a ejecutar nada en el programa. Va a empezar a describir. Por eso entonces empezamos con la declaración de las variables.
¿sí? Y la declaración de las variables en este caso, pues son tres variables enteras, una que se llama N1, que es la que va a guardar como tal el primer número, otra que se llama N2, que es la que va a guardar el segundo número, y la suma, que es la que nos va a guardar el resultado como tal. Si se dan cuenta, hay que ser muy específico en lo que nosotros le estamos diciendo al programa. Hay que separar si él nos dice hay que separar con coma, hay que separar con coma, no podemos separar con punto y coma, con punto o demás, porque pues esto nos va a generar error. Y siempre cada que terminemos una línea de código, lo vamos a finalizar con punto y coma. Toda esta sintaxis, ustedes poco a poco que van desarrollando programas o problemas, la van a ir cogiendo poco a poco. Esto de primerazo, por decirlo así, es un poco engorroso, pero a medida que van desarrollando diferentes programas, ustedes se van a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Después de definir esas variables de tipo entero, que ya ustedes van en el siguiente encuentro a reconocer los tipos de variables que existen, van a capturar entonces esos datos de entrada, y para poder capturar por pantalla, es decir, que el usuario pueda digitar, se hace con el console write, y si se dan cuenta, dentro de paréntesis nosotros le estamos diciendo, y entre comillas dobles le estamos diciendo, ingresa el primer número entero. Eso que nosotros hemos puesto en esa línea de código lo que va a hacer es mostrar por pantalla ese letrero y permitirle al usuario digitar. Y después de eso, entonces la siguiente línea es coger esa variable N1 que hemos definido anteriormente como entera, y por medio de ese igual int.parse console readline es que pueda guardar lo que nosotros digitamos en esa variable N1. Y de esta manera, pues también lo hacemos con la variable N2, pedimos por pantalla de la misma manera el número entero, guardamos en N2, y después ya viene el proceso en donde se hace la suma igual a número 1 más número 2, punto y coma, y se hace la salida como tal. La salida de la misma manera, vamos a decirle por medio del console writeline que la suma de los dos números enteros es, y se le pone la variable en donde se almacenó el resultado. ¿Listo? Entonces miren que ahí hay líneas muy básicas, pero que son fundamentales para ustedes puedan avanzar en el desarrollo de los ejercicios. También en el próximo encuentro se van a hablar de las estructuras de control que necesitamos, de las variables, de las constantes, y vamos a enfocarnos un poco más pues en la temática como tal. Después de ejecutado, recuerden que hay un cuarto paso en esa metodología que les estamos proponiendo, que es la compilación y ejecución. Entonces es como el pantallazo, la pantalla negra que nos va a mostrar, ingresa el primer número entero y nos da la opción de digitarlo, ingresa el segundo número entero, nos permite ejecutarlo, y la suma de los dos números es. Eso es lo que se hace cuando se hace la compilación y ejecución del programa que ustedes hayan desarrollado. De esta manera, entonces, digamos que ustedes ya finalizaron todo su ejercicio, y les voy a mostrar que, por eso les decía, es importante que tengan en cuenta la ruta en donde está quedando guardada todos los archivos. En este caso, por ejemplo, en mi equipo está ubicado en el disco local C, debo ir a usuarios, debo ir a PC, y por aquí en Source y en Repos están como los proyectos que se han trabajado. Esta carpeta completa es la que ustedes deben entregar en el espacio final. Si la abrimos, está un archivo por fuera, casi siempre todas están así, tiene un archivo por fuera con extensión .sln, y dentro de ella hay otra carpeta que tiene más archivos. Por favor, envíenla toda completa, no la van a enviar individual. Ustedes deben comprimir. Obviamente, cuando ya tengan también el archivo de PDF, van a comprimir por medio de cualquier herramienta de las que ustedes tengan instaladas para tal fin, y eso es lo que ustedes deben entregar en el entorno de evaluación final. Entonces, apreciados estudiantes, creo que con esto hemos finalizado la explicación en esta primera web de forma muy sutil de lo que se trabajará de aquí en adelante en este paso número 2.
La metodología que hemos explicado, yo sé que les va a servir no solo para el paso 2, sino para el 3, el 4 y de ahí en adelante, porque cada paso va a tener un problema diferente por resolver y vamos a ir añadiendo temas importantes que van a sumar en ese proceso de codificación y de reconocimiento del lenguaje C# y basado pues en esta herramienta de Visual Studio. Importante aclararles que no se queden solo con lo que nosotros como tutores les estamos diciendo. Recuerden que ustedes están en una formación virtual y la formación virtual nos ayuda a ser muy dinámicos, muy proactivos, de no quedarnos quietos, de poder buscar en otros espacios. Existen muchas herramientas hoy en día para poder utilizar, para poder sacar información de Google Académico, de diferentes libros. Nosotros les estamos sugiriendo la unidad número 1 como referentes bibliográficos, pero si ustedes encuentran un tutorial, otro curso, otro libro que pueda recomendar tanto para usted y sus compañeros, pues toda esa información es bienvenida en este espacio. De esa manera, entonces, creo que podemos pasar, compañeros, para poder resolver las dudas o inquietudes que tengan los estudiantes y así cumplir con el horario estipulado que habíamos propuesto, en este caso que era de 7 a 8 para que ustedes no se cansen y para que tengan pues la atención completa de parte de todos. Entonces, no sé, compañeros, Alfredo, Víctor Ruiz, Víctor Restrepo, qué dudas hayan escuchado ustedes que podamos resolver y así dar por finalizada esta web. Sí, buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Víctor Hugo Ruiz, ingeniero de sistemas. Aprovecho el espacio para invitarlos a la webconferencia, a la CIPAS del próximo jueves. Entonces, ojalá que todos nos puedan acompañar con su presencia. Además, les va a quedar una grabación para los que no, por algún motivo no puedan asistir, pues les va a quedar la grabación. Estar pendientes, la recomendación es que estén pendientes a los correos, porque próximamente les llegará la invitación, entonces para que estén pendientes todos a los diferentes medios de publicación, que ahí les va a llegar la invitación. Entonces, de mi parte, gracias, ingeniera, gracias a todos, muy buena la explicación, muy buena, yo pienso que ya les quedó claro a los estudiantes, espero que sigan esos consejos, esos lineamientos de entrega de los trabajos. Es muy importante el orden. Eso sí, quiero decirles, el orden es demasiadamente importante en esto. Se debe trabajar ordenadamente, se debe anexar en sus respectivas carpetas y entregarlas conforme dice la guía de actividades al entorno de evaluación de forma ordenada. Muchas gracias, ingenieros. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, sí se escucha. Sí, señor, sí le estamos escuchando. Sí. Como complemento a lo que decía el compañero Víctor, el CIPAS que se va a hacer la próxima semana, perdón, el próximo jueves, es a las 6 de la tarde. Que lo colocamos a las 6 porque si de pronto nos podemos demorar un poquito más, porque ya es la creación del ejercicio como tal. No sé si de pronto el compañero Alfredo les compartió por el chat, les compartió el enlace para el ingreso de las IPAs. Igual Sí. se les estará enviando al correo ahorita más tardecito y también se les estará agregando directamente en Teams. Entonces, todos los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Comenzaremos un poquito más temprano debido a que yo acá en el centro de Dos Quebradas no me puedo quedar más de las 8 de la noche. Entonces sí me toca arrancar más tempranito. Sí, yo creo que para finalizar con las preguntas que estaban realizando en el chat, para que los estudiantes tengan un orden de ideas, lo que hicimos ahora fue explicar en qué consiste el desarrollo de la actividad del paso 2, hasta ahí nomás. Otra pregunta que estaban formulando era, bueno, ¿cuándo es el CIPAS? Entonces, miren, hay un CIPAS que ya los compañeros reafirmaron, se va a desarrollar este jueves a las 6 de la tarde. Ese CIPAS es general, es para todos los estudiantes del curso. Pero también preguntaban que si cada tutor va a hacer un CIPAS muy puntual con su grupo, también
es súper importante que cada tutor ya de manera muy puntual con sus grupos que tienen asignados, si cada uno de sus tutores va a programar un CIPAS, pero ya muy enfocado en los grupos, en los estudiantes que tienen asignados. Ahí pues se afianzará un poco más lo que los compañeros van a hacer el jueves, que es un CIPAS general, y en esos CIPAS que va a programar cada tutor, pues sí van a haber preguntas muy, muy puntuales que cada tutor estará respondiendo. Entonces, digamos que esa es la dinámica en este paso. Ya hicimos la webconferencia, qué es lo que tienen que hacer. Ya en profundidad, el CIPAS del jueves, y mucho, mucho más profundo y más puntual, cada tutor va a hacer un CIPAS. Yo creo que ahí ya está claro. Listo, compañeros. Entonces, pues decirles finalmente a los estudiantes que es de gran importancia que utilicen todos los medios de comunicación que se han dispuesto desde la red de tutores para poder resolver también todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que tenemos un espacio o un grupo en Teams creado en donde los diferentes tutores tenemos unos horarios para poder resolver estas dudas que ustedes tengan. Aprovechen esos horarios, están publicados en el entorno de información inicial. Recuerden que ustedes pueden escribirnos por la mensajería interna del curso, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos. Cada tutor maneja tal vez un espacio de comunicación diferente, pero estos son los medios de comunicación oficiales por los cuales ustedes nos pueden escribir, o directamente, si no quieren preguntar en el grupo de Teams, nos pueden contactar al interno. Pero todos estos medios están dispuestos para que ustedes nos puedan contactar, nos puedan poner todas las dudas y que ustedes se puedan así mismo comunicar de forma adecuada con nosotros con tiempo para poder resolver inquietudes que tengan al respecto de los diferentes ejercicios que van a desarrollar y temáticas. Entonces, agradecerle al ingeniero Alfredo, al ingeniero Víctor Hugo, al ingeniero Víctor Eduardo por la conexión el día de hoy. Esperamos que haya sido el agrado de cada uno de ustedes. Seguimos muy atentos en plataforma y obviamente que nos volvemos a encontrar este jueves, si Dios quiere, para este encuentro. Bueno, compañera, en el chat me dicen que hay unas manos levantadas. Y bueno, en el orden que las tengo acá, para responder rápidamente, porque ya nos pasamos del tiempo. Daniel Duque. Preguntas muy puntuales. Si pueden activar el micrófono y hagan la pregunta, por favor. Buenas noches. Buenas noches. No se escucha bien. Ahora sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, es que yo por mi trabajo uso Linux como sistema operativo y pues viendo los tutoriales de C# he visto que hay una No, interfaz hay mucho ruido. La verdad, no, yo no te estoy escuchando. No sé si algún compañero le está escuchando. No. No, hay mucho ruido, no se escucha de No, no se forma escucha. clara. Ya Ahora sí. sería que ahora sí, ok, ahora sí. ¿Sí me escuchan bien? Claro, ahora sí. Es que yo soy usuario Linux porque pues tengo que usarlo por mi trabajo. Es el sistema operativo que tengo en el computador. Y viendo los tutoriales que hay, que ustedes compartieron de ese, con el Visual Studio, que es imposible instalar en Linux, ya probé muchas formas y no se puede. Eso utiliza una interfaz gráfica. Entonces yo me preguntaba si no hay problema de usar librerías externas como .NET Core y MonoDB para entregar mis No, mira, trabajos. yo te voy a responder de la siguiente manera y sirve para todos. El curso sugiere el IDE, ahí les dejo la tarea de investiguen qué es un IDE, es un entorno de desarrollo, no es un editor de texto, es algo mucho más complejo un IDE. Sé que algunos que ya han programado me están entendiendo, pues los que no esperen los CIPAS y les dejo la tarea que investiga entre un IDE y un editor, que son dos cosas diferentes. Pero mi respuesta es la siguiente, no importa, puedes trabajar en Linux. A fin de cuentas, lo que yo te voy a evaluar y los compañeros es el código fuente, que es el .cs, o sea, C#.
tú envías el código fuente, que es un archivo que se puede abrir en el blog de notas fácilmente, y pues ya si uno lo incorpora acá en el Visual Studio y pues ejecuta el programa, o lo puede ejecutar desde la consola, no hay ningún problema. El curso sugiere Visual Studio, ojo, lo sugiere, pero yo me atrevo a decir, no sé los demás compañeros, pero me atrevo a decir que no hay lío mientras tú entregues la solución en C# y envíes el archivo fuente, no hay ningún problema. Ahora, puedes utilizar Visual Studio Code, no hay ningún problema, solamente envías el código fuente, o sea, el .cs, ¿sí me hago entender? Y creo que ese corre en Linux, no tiene ningún problema. Sí, aquí lo estoy corriendo en Linux en este momento en realidad. Y listo, ejecútalo ahí y envías el código fuente al tutor y listo. Y pues no sé usar algún, como por ejemplo construir una interfaz gráfica o algo así, porque ahí sí me quedaría No, les reitero, esa pregunta ya la hicieron en el chat. Repito lo siguiente para todos los que están escuchando. El curso de Fundamentos de Programación se trata de esa parte algorítmica de inicialmente cómo abordar un problema, cómo es el proceso sistémico, el paso a paso, porque el curso es de fundamentos, es una programación básica. También tiene ese enfoque de solucionar problemas y a través de algoritmos, ¿sí? Utilizando como herramienta pues el diagrama de flujo, el pseudocódigo. Entonces, como fundamentos, como tal, no se necesita interfaz gráfica porque lo que se requiere acá es adquirir conocimientos básicos y desarrollar la lógica de programación. De nada sirve un programa que tenga una interfaz gráfica muy bonita, pero no soluciona el problema. Entonces, vuelvo a repetir, el curso está enfocado en programación básica, más que todo, mucha fundamentación algorítmica y coger eso e implementarlo en el lenguaje de programación. Como es de fundamentos de programación, pues obviamente se pide que se desarrolle en modo consola, en modo texto, porque lo que se requiere es desarrollar la lógica de programación. Más adelante, si no estoy mal, hay cursos donde sí te van a pedir interfaz gráfica en C#, vas a ver estructuras de datos, porque hay otros cursos más adelante donde vas a utilizar C#, te vas a conectar a bases de datos, pero esos son otros cursos que vienen más adelante. Este es, reitero, programación básica, aprender a desarrollar la lógica de programación, ¿listo? Entonces, no vayan a entregar programas que tengan formularios. No, o sea, muy chévere y todo el que sepa, pero en este curso, por favor, síganse por los lineamientos del curso. Es fundamentos de programación, lógica de programación básica. Aquí hay muchos estudiantes que no saben programar, entonces el curso está enfocado en cero programación y de eso se trata, que comiencen a dar sus primeros pasos en programación y por ende, pues la idea es desarrollar el algoritmo y que sea a través de modo consola. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta porque ya el video se está haciendo muy largo. Sigue Jonathan, está Wilson, Yariana. No sé si pueden intervenir de una vez y hacer la pregunta. Activen su micrófono. Sí, si no hay más preguntas. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Soy Jonathan. Hola, buenas noches. Sí, Jonathan. Hola, buenas noches. Buenas noches, una pregunta. ¿De casualidad el Visual Studio corre en Windows 7? Sí que viejo, pero lastimosamente Bueno, el que tengo. si tienes un equipo que no tiene muy buenos recursos porque el Visual Studio es muy pesado, yo ahí sí te recomiendo que no utilices ese IDE, sino un editor de código. En este caso, Visual Studio Code. Pueden utilizar Visual Studio Code, que no le veo ningún problema a eso. O sea, desarrollen su código en un editor y entreguen el código fuente. El curso dice Visual Studio, pero a ver, muchos estudiantes no tienen computadores con esos recursos, buena memoria, capacidad de procesamiento, como para instalar un Visual Studio. ¿Qué les queda como recurso a esos estudiantes que no tienen un buen sistema de cómputo?
utilicen Visual Studio Code, que es muy básico y no consume tantos recursos del computador. Ok. Y otra pregunta, ¿ese trabajo se puede ir guardando de forma portable? Por ejemplo, yo consigo un computador externo que sí tenga recursos buenos, pero no esté presente en mi casa, yo pueda guardarlo de forma portable para que, ¿sí me hago entender? No, tú al tutor le vas a enviar el trabajo en el código fuente. Sí, puedes utilizar el editor que quieras. Ahora, ya en última instancia, hay editores en línea, hay editores online de C#. Pues puedes programar en internet en C# sin instalar nada en tu computador, pero tienes que descargar el código fuente que estás desarrollando en ese entorno de desarrollo que te corre a través de la nube, porque hay, exacto, como dice Carlos, está GitHub y cualquier cantidad de servidores que te permiten desarrollar código en modo consola a través de Internet. Pero reitero que es muy importante, en el trabajo y al tutor le tienes que enviar el archivo que genera eso, el código fuente. Está Replit, que tú puedes descargar y te descarga un .zip y ese .zip ahí va el código fuente. Ya el tutor pues lo descomprime y puedes sacar el código fuente de ahí y verificar tu programa, no hay ningún problema. Es que aquí no hay lío con eso. Si su computador no tiene las capacidades, pues desarrollen en internet y no tiene que instalar absolutamente nada. Una pregunta, ¿y el blog de notas también sirve? También puedes programarlo, pero cuando tengas errores de sintaxis no se te van a marcar. Pero tú puedes programar en el blog de notas en C#. O sea, así de fácil Ah, es el lenguaje. Abres el blog de notas, programas, pero no corrige los errores de sintaxis porque no está hecho para eso. ¿Listo? ok, entendido. Muchas gracias. ¿Listo? Buenas noches, tutor. Disculpe, sino que es que yo tengo una duda y es que, o sea, yo estoy aprendiendo JavaScript, ¿no es cierto? Entiendo que es C# y todo. Lo que quiero saber es por qué si vamos a estudiar otros lenguajes de programación o solamente nos vamos a enfocar en C#, y pues si vamos a estudiar a fondo lo que es la lógica de la programación, porque C# de por sí es un lenguaje, más no es la lógica, eh, siendo pues, o sea, practicando desde PCIN lo que es la lógica y después nos vamos a pasar al lenguaje de por sí. No sé, o sea, es mi duda, es mi inquietud. A ver, separa algoritmo de lenguaje. El primer paso es aprender los fundamentos algorítmicos, o sea, no importa el lenguaje. C++, Java, Python, JavaScript, lo que tú quieras mencionar. Si tú no haces un buen algoritmo, de nada te vale el lenguaje donde tú lo vayas a codificar. No importa. Por eso el curso se llama Fundamentos de Programación. Ahora, la universidad, los que desarrollan estos currículos, pues por alguna razón pensaron, ¿no? Puede ser que sea lo más que se está utilizando en el mercado, qué sé yo. El curso está diseñado para el lenguaje C#, ¿sí? Pero, pero, eh, ¿qué te digo? Tiene que seguirse por lo que dice el curso. El curso dice C# y es un lenguaje súper sencillo. De hecho, si sabes Java, sabes C#. ¿Sí? Si sabes Python, puedes aprender cualquier otro lenguaje. Si sabes C++, No, sí, aprendes otro lenguaje. Eso no hay problema. no, sí, eso lo tengo claro. Y C# más que todo es para el frontend y el backend. Lo que C# tiene que ver con sirve lo manejar C# más que todo sirve en la consola. para todo. Programación web, programación de escritorio, programación de consola. Puedo desarrollar Exacto. aplicaciones web, puedo hacer videojuegos, ¿sí? Con los motores de videojuegos. Hay un montón de cosas. De hecho, está dentro de los lenguajes más utilizados a nivel mundial. Hay unas páginas que rankean los lenguajes y ahí lo puedes buscar en internet y efectivamente te va a aparecer C#. Sí, claro, tiene toda la razón. Una otra cosa ahí, tutor, el diagrama de flujo para todo eso es la misma, ¿cierto? O sea, yo aprendí el diagrama de flujo, pero nunca lo aprendí en base a un lenguaje de programación, sino solamente aprendí el diagrama de flujo en PCIN, pero no tengo la información, pues nunca me
enfocado mucho en el diagrama de flujo. Los diagramas, no sé los diagramas de flujo no tienen nada que ver con los lenguajes de programación. De hecho, cuando hago el diagrama, que es la solución, lo puedo implementar en cualquier lenguaje. No tiene nada que O ver sea el diagrama con los lenguajes. los símbolos siguen siendo lo mismo para todos, ¿cierto? Los mismos, entrada, proceso, salida, son los básicos que van a utilizar. Entrada, proceso, salida. Con esos tres Listo. pueden arrancar. Después van a aprender otro, ¿no? Que es el rombo para las condicionales, pero cada tutor en su momento le estará explicando eso. Bueno, ¿Listo? señor. Gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Escucha? Sí, preguntas muy puntuales porque ya voy a cerrar la grabación, ¿listo? Profe, una pregunta. C# es el lenguaje, ¿cierto? Y Visual es el Ay, ejecutable. O sea, yo instalo Visual y dentro de Visual está C# ¿o cómo es la vuelta? Cuando instalas Visual Studio, automáticamente se instala el lenguaje, sí, señor. Encuentro explosivo. Encuentro explosivo. ¿Listo? Apenas instalas Visual Studio, ahí te da opción de instalar el lenguaje. ¿Listo? Bueno, si no hay Buenas más noches, preguntas, profe. ¿preguntas? Una última preguntita. ¿Sí? Una última pregunta. El jueves del CIPAS que va a haber es para explicar más a fondo Claro. de la tarea o sobre otra cosa. No, ya es la temática buenas como noches. tal de programación, sí. Ya Buenas es la noches. temática como tal de Ah, programación. entiendo. Sí, ya Sí, es más a entiendo. fondo. le reitero. Qué pena, ingeniero, le reitero. Es más práctico, es más de decir la definición, definir una variable, de utilizarle el paso a paso desde el comienzo hasta final, más aplicado. Sí. Sí, ya es más a fondo, como le dijo también la compañera Belice, ya es más a fondo. Ya lo que hicimos ahorita fue cómo van a desarrollar la tarea, pero ya en sí el conocimiento como tal de variables, la sintaxis del lenguaje, qué es un diagrama de flujo, cómo se hace todo eso, el algoritmo, ya es en más detalle en los CIPAS. Acuérdense que va a haber uno general el jueves, pero cada tutor va a hacer un CIPAS con sus grupos. Ya eso sí, más puntualizado, ya le pueden hacer preguntas muy puntuales a sus tutores, ¿no? Que tengan asignado. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, compañeros, yo creo que ya podemos ir Bueno, cerrando sí. para no extendernos más. Hay que entender también que la grabación no se puede alargar tanto porque para los compañeros la puedan ver de Listo. forma... Voy a dejar de grabar, ¿listo? Y listo, entonces pendientes a el CIPAS este jueves. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber participado. Gracias a todos, hasta luego y